Aquí estamos una vez más para seguir diciéndole a alguien, toma esto es una herramienta, normalmente lo que doy es eso, herramientas, para que cada uno las utilice como Dios le guíe, como le muestre Dios también, pero sobre todas las cosas, tal como dice la palabra, que es lo más importante. A veces podemos cumplir lo que dice la palabra de una forma o de otra forma, pero lo importante es que lo cumplamos, que lo vivamos. Pero bueno, esta es la hora de estar juntos, así que vamos. Hay un poder grande, el poder de invocar, lo he estado compartiendo. Aquí estamos como dando kits de emergencia. ¿Por qué? Porque se necesita cómo invocar a Dios. Han sido un 70% de las preguntas de esta semana ha sido cómo hablar con Dios, qué le digo a Dios, cómo le pido a Dios. En este momento de angustia donde estamos pidiéndole qué hacemos, cómo nos tranquilizamos. Aún el mundo, y no está mal, está sacando muchos recursos para tranquilizar, bajar la presión, bajar el estrés. Pero, pero el enfoque debe ser invocar. Invocar es la palabra. Así que el poder de invocar, el poder de la invocación, el poder hace como que nosotros realmente podamos traer la gloria de Dios a nuestras vidas. Invocar el nombre del Señor para que realmente Dios pueda glorificarse en medio de nosotros. Nosotros no estamos como solamente esperando y bueno, ya si nos cayó este COVID-19, pues nos cayó y qué vamos a hacer y no podemos hacer nada y ya pues perdimos el poder de invocar. La palabra del Señor dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Pero también la palabra dice cómo van a invocar en el que no han creído. Así que el Señor dice, nos muestra ahí cómo van a creer en el cual no han oído y cómo van a oír si nadie les predica. Y concluye porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que hay un poder tremendo en la fe, porque cuando yo tengo fe en el Señor, por la fe es que yo puedo creer, pero la fe en la palabra de Dios. No la fe como un positivismo de que esto va bien, esto lo vamos a pasar, aguanta, vamos para el otro lado, sino necesitamos confiar en lo que está escrito en la palabra del Señor y hacer que esa palabra sea como para nosotros un aliento real de vida. ¿Cómo creerán, cómo invocarán en aquel que no han creído? Casi que me dice que el requisito para invocarle es creer. No todo el que diga cualquier cosa, porque invocar no es hablar. Hemos pensado siempre que invocar es decir algo, hemos pensado siempre que invocar es proclamar algo. Y pues no es lo que me dice la palabra, dice que cómo invocarán en el que no han creído, porque dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero invocar no es hablar solamente, y son las herramientas que vamos a ver qué es invocar, desde dónde puedo invocar, qué necesito y qué ingredientes necesito tener para invocar, para hacer una invocación. Sí, yo sé que para algunos el tema es como de espiritistas, el asunto para algunos es un tema como, pero eso de invocación no es lo que hace la gente que no cree en Dios. Sí, mucha gente lo puede tener y mucha gente lo puede catalogar como esto. Ya más adelante también vamos a estar viendo el poder que hay realmente en el invocar como es. No es solamente hablar, no es solamente llamar, es diferente llamar a invocar. La invocación tiene varios ingredientes que es necesario que los miremos, que los entendamos en la palabra y que cuando vayamos a invocar, no todo el mundo puede invocar. Entonces, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán si no han creído en Él? Ya está hablándonos de que hay que creer en. ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Y ya nos lleva al punto máximo de esta palabra diciéndonos allí en Romanos, pues es que la fe viene por el oír. ¿Y cómo van a creer si no oyen? ¿Qué oyen? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando viene la palabra de Dios,
disparamos la fe y la colocamos en la palabra de Dios, ese oír nos lleva, ese oír la palabra de Dios nos lleva a creer, y ese creer nos lleva realmente a Jesús, a creer en un quién, y al creer en ese quién podemos invocar. Ahora, esa es la esencia de la invocación. Ahora, ¿cómo invocarlo? Normalmente hemos dejado el trabajo espiritual para unas personas que se han denominado, se han llamado espiritistas. Normalmente decimos que los cristianos no somos espiritistas, sino espirituales. O sea que nos gustan las cosas espirituales, que de pronto cantamos canciones espirituales, de pronto decimos palabras espirituales, pero el espiritista es el que se mueve en el mundo espiritual. El espiritual de pronto hace cosas que son con un buen espíritu, con un buen corazón, pero no se mueve en el espíritu. El espiritista se mueve en el espíritu, el espiritista va y viene, el espiritista le habla a uno cosas que uno dice, wow, ¿cómo lo hacen? El espiritista puede tomarte la mano y decirte el futuro, pero cuando venimos a la palabra decimos, no, los que creen en Dios, nosotros no somos espiritistas, nosotros solo somos cristianos y somos espirituales. Y cuando preguntamos de pronto a un cristiano, ¿usted hace ritos de invocación? Seguramente nos van a decir, no, nosotros no hacemos ritos de invocación. Pero ¿por qué la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo? No solamente está hablando y está refiriéndose allí en la salvación, en Romanos 10, 9, 10, y está hablando de que el que creyere, el que confesare con la boca que Jesús es el Señor será salvo. Pero está no solamente hablando, porque salvación no solamente no ir al infierno cuando partamos de la tierra. Salvación es eso y mucho más. Salvación es aún lo que necesitamos en este momento. La humanidad entera necesitamos ser salvos absolutamente. Bueno, los que por gracia de Dios todavía estamos aquí en la tierra, los que ya partieron, infortunadamente, esperamos que hayan tenido a Jesús en su corazón, igual son salvos para la eternidad. Necesitamos la intervención divina de Dios. Alguien me decía, urgente. Sí, en nuestro ser temporal la necesitamos urgente. Pero por ahora decimos, la necesitamos, Señor, la necesitamos. Necesitamos ser salvos, necesitamos la salvación. Estad quietos, dice la palabra, y vamos a conocer al Señor y vamos a ver su salvación. Pero para ser salvos necesitamos invocar, necesitamos volver al mundo espiritual, necesitamos volver a declarar lo espiritual, necesitamos entrar en lo que se llama el poder de la invocación, y aún en el rito de la invocación, y no estoy hablando, después vamos a desarrollar esto y dejar esto allí en sus corazones para que lo vayamos mirando, para que lo vayamos teniendo y vayamos entrando un poco en lo que realmente Dios quiere darnos, herramientas para poder invocar realmente a Dios, en las que yo puedo ver en la palabra. Seguramente hay muchas más en las que yo conozco y he vivido y he practicado en estos 41 años en el Señor, pero seguramente alguien sabe mucho más y tiene mucho más de lo que yo tengo. Pero vuelvo y digo, yo aplico el principio del apóstol, lo que tengo te doy. Yo no puedo darte de lo que no tengo, pero lo hago con mucho amor para que estas herramientas sean de bendición en tu vida. Y tenemos un marco en lo que respecta a Dios, la gente en sus casas, sus hogares, un marco ideal. Vamos a tener tiempo para hacerlo, un marco ideal para invocar a Dios como nunca antes le hemos invocado. Pero entender que la invocación no es solamente hablar ni decir cosas. No, pues vamos a invocar a Dios. Bueno, Dios mío, ven. Pero cuando vemos películas por allí del martes 13, en mi época, hace mucho tiempo, ya ahorita ni las nombran, ya son más terribles ahora. Pero yo me acuerdo cuando decían, vamos a hacer una invocación. No, yo temblaba y yo decía, no, apaguen ese televisor, yo no veo. Y se tomaban como de la mano. Era como lo más feo que veía uno en el tiempo de uno. Se tomaban, hacían un círculo y colocaban una vela en la mitad. Y todos vestidos de blanco. Qué gente tan mala, gente tan terrible.
Sorpresa cuando yo veo en la palabra y dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, dije, invocar. Yo sé lo que es eso. Yo he visto mucha gente cómo invoca Padre Celestial, pero ellos invocan espíritus. Bueno, y yo que tengo dentro de mí el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es el Señor de los espíritus, porque es el Espíritu de Dios. Así que cuando yo pienso en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos, o sea, se reflejarán en mí, reflejarán mis obras, y harán lo que yo hice y cosas aún mayores, dijo Jesús, pero ahora entiendo que era por el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo tengo el poder del Espíritu Santo, uno de los actos que el Espíritu Santo me capacita para que yo haga es invocar. ¿Cómo invoco? Bueno, con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace la invocación? Bueno, todo esto es lo que vamos a ver. Espero en 2 o 3 días entregarles herramientas muy sencillas, muy prácticas con la palabra para que empecemos ya a hacerlo. Por ahora quiero despertar en cada uno de ustedes que sí somos seres espirituales con experiencia humana y que como seres espirituales tenemos una herramienta valiosa que es la herramienta de la invocación y nosotros no la utilizamos, nosotros oramos o intercedemos, pero casi que no invocamos en el sentido mismo de la esencia de la palabra, como orar. Muchas veces hemos pensado orar es hablar con Dios, pues siempre lo hemos tenido desde hace muchos años con toda la gente que hemos sido levantados en el ministerio. Orar más que hablar con Dios es escuchar a Dios, es acercarnos para escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Puedo estar 1 hora hablándole a Dios, y después de esa hora salir del cuarto de oración y que me pregunten qué le dijo Dios y yo decir, bueno, pues no sé. Yo estaba diciéndole, bueno, ¿y ahora qué te contestó Dios o qué te dijo Dios? Realmente entrar delante de Dios, necesitamos entrar más para oír que para hablar. Hemos podido a veces tratar de interceder, que es meternos en la brecha, no hacer oraciones, es ponerme en la brecha. Uno de los elementos puede ser a través de la oración, pero no es exactamente la intercesión una oración. Por eso la invocación es algo que necesitamos volver a traer a nuestras vidas, a nuestras casas, y volver no a ser, digo yo, cristianos ortodoxos, religiosos, no estar viendo a Satanás en toda esquina, en todo lado, estar buscando espíritus raros para sacarlos, no, sencillamente traer el poder de la invocación en medio de nosotros en este tiempo, porque en el Antiguo Testamento lo podían hacer, un momento venía el Espíritu Santo, operaba un momento en una persona y esa persona hacía cosas increíbles en el poder del Espíritu Santo. Él se iba después y la persona como que quedaba otra vez, eso lo vamos a ver. Pero somos seres espirituales. Podemos nosotros, Marcos dice, bueno, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Para quién es la invocación? Para todo aquel, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Significa que tú puedes invocarlo, pero si es que yo no soy pastor, ahí no dice que el pastor que invoque, el apóstol que invoque o el profeta que invoque, él dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero hay que invocarlo, o sea, hay que hacer la obra completa de invocar. Es como si dijéramos, todo el que monte en un avión va a poder ir en el aire de una ciudad a otra. Ah, ya, entonces yo digo, ya monté en el avión. No, ahora ¿qué tengo que hacer para montarme en el avión? Ah, bueno, tengo que mirar un destino, tengo que chequear un tiquete, tengo que comprarlo, tengo que alistar una maleta, tengo que cumplir unos requisitos de documentación, tengo que estar a 1 hora en el aeropuerto y empieza toda una serie de... ¿Y por qué está haciendo todo eso? Porque voy a montar en avión. ¿Y por qué no monta? Porque es que no puedo montar así nada más.
y yo no puedo presentarme en el aeropuerto y decir, mire, dice que cualquiera puede volar. Sí, claro, en el avión. Sí, claro, cualquiera puede ir en el avión. ¿Usted tiene etiquete? No. Pero ahí dices que cualquiera puede volar. Ah, señor, pero pase por allá por ventanilla que le van a decir cómo es que hace para montarse en ese avión y volar ahí dentro del avión. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya, vamos a hablar. Empiece usted con una oración y usted ore por y usted para y ya, vamos a invocarle, ya Dios, pero te estamos invocando, Señor, llevamos toda la semana invocándote. Y el Señor dice, pues no han comprado ni el boleto, no han ni reservado, no saben ni, no han apartado ni la silla, no tienen ni la maleta, no tienen ni el traje, no han pasado por aduana, no han hecho migración, no llevan los documentos correctos. Entonces dice, pero ¿cómo van a invocar si no creen? Lo primero es creer. Entonces yo digo, sí, yo creo, pero ¿cómo va a creer si no oye? Ya estoy oyendo, pero ¿cómo va a oír si no hay alguien que le predique? Bueno, ya me predicaron. Entonces la fe es por el oír, entonces se activa la fe por el oír. ¿Y qué oír? El oír de la palabra de Dios. No la fe que yo tengo en que me gustó el carro amarillo con rojo, Señor, y ya tengo fe y ese es mi carro amarillo con rojo y lo voy y lo piso y todo lo que pisar me lo da, porque la Biblia dice que lo que pisar la planta de mi pie Dios me lo da a mí. Necesitamos hacer y tener herramientas suficientes bíblicas que sustenten lo que nosotros podemos hacer y movernos dentro de esto. Volver a tener reuniones en el Espíritu. Entonces el apóstol dice, reunidos vosotros con mi espíritu, y es una palabra que se quedó en la vida de la religión, porque es el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, Así que esa palabra se quedó como que podemos reunirnos. ¿Quién? Nosotros con mi espíritu. Pero Pablo le dijo, reunámonos, yo voy a estar en el espíritu, y eso, claro, eso tiene algo para desdoblarlo un poco más con la palabra, y no soy tampoco como el especialista al meterme allí, pero sí entiendo y tengo en el Señor y el Espíritu Santo lo que pasó, porque dice que se produjo incluso decisiones, se produjo una carta y se reunieron. Hubo una reunión donde Pablo estuvo en el Espíritu. Estaba hablando con otro hombre en la carroza y de repente llegó ahí, bajaron, se bautizó y después desapareció. Y entonces decimos nosotros, pero un momento, ¿quién está habitándonos? El Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. Es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Jesús dijo, ustedes van a hacer las mismas obras que yo hice y aún mayores, porque yo voy al Padre. Porque ahora Dios para nosotros no se ha constituido como solamente un Dios que me salvó, sino como el Padre. Y si dice, y si Dios es mi Padre, entonces Jesús es mi hermano, entonces si Jesús es el heredero, yo soy el coheredero también con Cristo Jesús. ¿Cómo no nos dará también todas aquellas cosas? Pero necesitamos tener nuestra posición en Cristo, nuestra posición, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora tengo que conectar eso que está en los lugares celestiales aquí en la tierra. ¿A través de qué? De la acción de traer el venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Sí, yo ya lo traje. Yo ya le dije que viniera su reino y que estuviera aquí. Se lo digo todos los días antes de salir del trabajo. Pero es que ahí no dice que haga una oración solamente para que venga el reino. El reino, traer el reino es todo un ejercicio de vida, todo un sistema. El reino es un sistema de gobierno. Cuando hablamos de reino hablamos de gobierno, y es todo un sistema que necesita venir a mi vida, necesita venir a mi mente. Dice Pablo, no se conformen a este siglo, sino renuévesen por el poder de la transformación. No se pueden conformar acá, sino tiene que haber algo realmente en nuestra mente que nos lleve y que nos impulse realmente a poder ser embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque tú y yo somos, sí, salvos, santos en Cristo Jesús, real sacerdocio, y somos los embajadores, donde el reino de los cielos debe de estar en nuestra vida, debería estar en todo lo que hacemos, en nuestro carácter, en lo que vivimos, la manifestación de su reino. Venga a nosotros tu reino no es solamente algo que para decirlo una oración. Venga a nosotros tu reino es la acción de los que realmente hemos creído y tenemos fe en lo que está escrito. No la fe en cualquier cosa o que se llama positivismo para animarme, sino en la fe en lo que está escrito.
Jesús les decía, yo no les dije que iba a morir, yo no les dije que iba a pasar esta situación, yo se los dije, yo les hablé de esto abiertamente, pero ellos no tenían fe en lo que Jesús les decía. Ellos tenían fe en lo que querían, en lo que deseaban, porque como humanos siempre deseamos algo, como humanos siempre queremos algo, pero necesitamos traer la palabra sobre lo que queremos para que no se haga lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. Estas señales seguirán a los que creen, dice Marcos. Entonces, a los que creen les tienen que seguir señales. Y entonces empieza a hablar de una serie de señales que son ejercicios espirituales, que son que van como de un grado pequeñito, como bendecir, como colocar las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando hace 41 años empezamos a hacerlo, era ya, sí, claro, wow, tenemos poder. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, poder en el Espíritu Santo. Y el Señor dice, vamos a estar, y orábamos. Teníamos esos tiempos de estar metidos con Dios y ayunando y por allá en el Espíritu, y pasaban experiencias hermosas, tremendas. Y de repente nos llamaban, mire que el vecino tal se está muriendo. Y recuerdo que fuimos corriendo y estábamos todavía en pijama todavía. Fuimos como 4 o 5, entramos por esa casa y el Señor estaba allí en la cama como muriéndose, y aún nos lanzamos casi encima de su cama. Impusimos las manos, oramos, soltamos sanidad, y se levanta en el nombre de Jesús, y volvimos y nos fuimos, ya, tanto que volvimos y nos acostamos. Que dijimos, ya, wow, tenemos, está el poder, y eso dice, como dice, nosotros vamos y lo hacemos y lo declaramos. Y al rato, entonces nos llama, recuerdo que mi mamá, no sé quién, nos llamó que saliéramos y miráramos lo que estaba pasando, y el hombre estaba saliendo de su casa caminando con su hija, que había llegado de otro país aparentemente para verlo morir, y salía sano. Por supuesto, ni se dieron cuenta, ni nosotros dijimos que como que el Señor lo había sanado, ni le predicamos a nadie, sino que era tan normal ahí en la sala de nuestra casa, orando, y de repente alguien empezó con una calza de plata y se fue y se miró al espejo, eso es una calza de plata, y de repente alguien tenía el pie plano. ¿Y qué tiene el pie plano? Sí, pero espere que estoy sintiendo incomodidad, y se quitaba la media y ahora lo tenía ya su candadito, y pasa normal, porque es que esas señales seguirán a los que creen. Esas señales no dice que son para apóstoles, para profetas, para gente especializada. Y usted ya hizo el curso, los 4 niveles de sanidad. No, pues nosotros no habíamos hecho curso, nosotros estábamos en la sala de nuestra casa, esto lleno de gente, pero la Biblia decía, estábamos invadidos de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios, y esa palabra producía fe. Y entonces podíamos invocar, aún apagábamos las luces, podíamos durar, no sé, 3, 4 horas, y alguien cantaba algo y el otro susurraba, y empezábamos un proceso de invocación, y empezaban a pasar cosas tremendas que ni siquiera nosotros las decíamos ni las declarábamos. No teníamos, pero tampoco nadie dijo, pues filmemos esto, grabemos esto, hagamos un libro, escribámoslo tal. De pronto hubiésemos sido famosos. Pero la invocación no es solamente como el hablar. Cuando uno escucha a alguien, no, vamos a invocar, sí, cierre sus ojos. Y ¿usted por qué quiere que invoquemos? ¿Usted por qué está listo? Ya, coloquémosle ahí en un papelito, ya. Señor, invocamos por esto, que sean 3 minutos, porque usted sabe que la gente se cansa después de 4 minutos. Sigo escuchando pastores, y yo creo que Dios los dirige a esto, y son una bendición, diciendo perdón porque me pasé 2 minutos, perdón porque me pasé 3 minutos. Yo entrego la pizza y ya, me voy. Y si entregando la pizza duré media hora, está bien. Si duré 1 hora, está bien. Si son 2 minutos, está bien. Si un día Dios me dice no hay pizza, pues usted verá a las 7:30 y nadie se conecta y nadie pasa nada, pues porque ese día no hubo pizza. Entonces somos los pizzeros. Si hay algo que entregar, bueno. Y si no hay nada que entregar, bueno. Yo a veces le digo, Señor, como que hoy no, y dice, tome. Sí, Señor, está bien, yo lo llevo, yo lo entrego. Lo bueno es que no toca salir de la casa. Así que somos seres espirituales con experiencias humanas. Estas señales seguirán los que creen. Aún dice, echarán fuera demonios. Aún dice, comerán cosas mortíferas. Wow. Esto es el ejercicio realmente de una vida en el espíritu. Hablando no de perfección, hablando no de religiosidad,
sino de ejercicios espirituales que estén produciendo realmente demostración del poder de Dios en medio de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio Pablo? Porque es poder de Dios para el que cree. Es lo mismo. Y todo aquel que creyere en el Señor será salvo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Yo sé que la salvación es como algo, bueno, imagínense, estábamos muertos en delitos y pecados y de repente Dios viene y nos salva. Y yo iba a recibir condenación eterna y ahora recibo vida eterna. Pero esa solamente es la puerta al poder que Dios desata sobre mi vida. Por eso él dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó después? Fueron llenos, la manifestación del poder del Espíritu Santo en ellos los llenó, los plenó de tal forma que ahí mismo se pudo levantar el apóstol y compartir, no sé con qué sonido, no sé qué logística tuvieron, pero dice solamente que se levantó y fueron miles y miles que se convirtieron al Señor. No fue como un año planificando la campaña evangelística, es que había poder. A falta de poder necesitamos estrategias. Cuando el poder se va, las estrategias tienen que suplantar el poder. Las estrategias son como la ceniza que quedó de algún lugar donde hubo fuego. Entonces, ¿cómo fue que hubo el avivamiento en tal parte? Bueno, hicieron el 1, después cantaron la 2 y después hicieron ya, saquen un libro y saquen un manual y con ese libro y con ese manual entonces vamos a llevar esa estrategia que es la ceniza que quedó de donde hubo fuego y con esas cenizas montamos seminarios, congresos, llenamos y llenamos y llenamos de estrategias de estas cenizas que realmente deberíamos esparcirlas y lanzarlas realmente al aire para esperar que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, porque la palabra dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. En la mañana son nuevas sus misericordias, en la noche su fidelidad está conmigo. La misericordia de ayer fue para ayer, la manifestación de su fidelidad en la noche fue para anoche. Hoy es nueva su fidelidad. Hoy cuando yo vaya a descansar a mi cama, yo me encuentro con una fidelidad nueva. Mañana hay una misericordia nueva. Porque el cómo lo hizo para yo hacerlo es tener la ceniza. Por eso cuando aparece Jesús y le dice a los apóstoles, ¿qué tal? ¿Cómo nos vemos aquí? Con Elías aquí, con mi otro compadre al otro lado, y dicen, Señor, ya vamos a hacer una enramada, y se desapareció. Él se desaparece. Algunas veces decimos, y yo pensaba, Señor, ¿cómo sanaste tú a la gente? Y me puse a mirar en lo que pude de la palabra, en lo que encontré, no sé si hay más, seguramente o menos, todas las veces que Jesús sanó a alguien, porque yo quería decir, yo quiero tener el método de Jesús para sanar a alguien. Así que empecé a mirar y dije, aquí le dijo sé sano. Ok, se dice sé sano. En mi caso tengo que decir en el nombre de Jesús. Él no decía en el nombre de Jesús, porque era Jesús. Pero cuando encuentro al otro que le dijo, bueno, ve y vuelve, y ya se sanó. Al otro, no, espere, yo lanzo la palabra y la palabra bastará para sanarle. Y ya como en la cuarta yo empecé a decir, bueno, ¿y cuál de todas estas es el que funciona? Ah, es que este funciona con inconversos. Este es para niños. A ti te digo, talita kumi, levántate. Ah, o sea que talita kumi es una palabra clave para niños que mueren. Y así yo trataba en mi mayor ignorancia, hoy todavía sigo ignorando tanto, pero antes la ignorancia era mayor, ya ni sé. En la medida que entra como uno al mar de la palabra, como que es más profundo y como que se da cuenta uno que es menos lo que uno sabe. Por eso sigo pendiente y aferrado es a Jesús, porque lo demás, Y después escupe, que el original es sacó de lo más profundo sobre la tierra, lo escupe, hizo lodo y se lo untó en los ojos a alguien. Ese no lo apunté, dije, ese no lo voy a practicar nunca, porque imagínate, se me va a ofender la gente. Y empecé a encontrar después los apóstoles, una vez ungió un pañuelo, se lo mandó para que fuera sano el otro. Y empecé a decir, no, pues este asunto está complicado. ¿Cómo sanar entonces? ¿Cuál será el método?
¿Cuál será el libro que de verdad tengo yo que decir, bueno, este es el libro número 4, el 36 pasos para sanar? Necesitamos, y yo amo lo natural del movernos en Dios, con la naturaleza que Dios nos dio, con la humanidad que Dios nos dio para amarle, para bendecirle, para acercarnos, como dice su palabra, confiadamente delante del trono de la gracia y poder amarle y poder vivir para Él sobre todas las cosas. Y entonces dice que hay señales que seguirán a los que creemos, y señales que son profundas, porque habla de echar fuera demonios, de romper, dice de sacar, habla de aún tomarán cosas mortíferas y que no les tocarán. No como diciendo, bueno, vamos a salir y como Cristo está en nosotros, algunos están desafiando a Dios. Y yo no creo que Dios haya dado las señales ni para desafiar, que nosotros desafiemos al mal o a lo que sea. Tampoco creo que son para nuestro provecho. Yo creo que las señales son para mostrar las maravillas de Dios, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. ¿Por qué? Porque eso sí me lo enseña Jesús. Eso sí lo pude ver claro en la resurrección de Lázaro. ¿Para qué, Padre? Para que tu nombre sea glorificado. La muerte de Lázaro no era para muerte, era para que Dios sea glorificado. Y Jesús, porque como que el Padre le dijo, no tienes que hablarme a mí, tú puedes decirle sal y ya, sí, Padre, pero lo hice para que todos vean que eres tú. Lo hice para que tu nombre sea glorificado, no mi ministerio. No mi ministerio. Entonces, esos ejercicios espirituales a veces se nos van quedando atrás por estar viviendo algo que en sí mismo no es malo, pero creo que no es la esencia de la vida cristiana. Nos está llevando a esencias, a cosas superfluas que ya no están, a cosas que tapan la verdad con algunas realidades, pero nos está llevando a esencias. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi casa? ¿Cuál es mi familia? Y a una de las cosas que yo amo y quiero invitar a todo aquel que pueda escuchar y que pueda meterse con esta palabra, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Creo que es tiempo de invocarle. Creo que es tiempo de invocarle. Ya hay mucho movimiento a nivel espiritual, pero pienso yo que necesitamos invocar. Viralizar adoración en humillación. Está hablando de invocarle, de invocarle, de invocarle. Pero ¿cómo? ¿Cómo invocarle? ¿Cómo invocar? Así que yo quiero dejar esto en tu corazón hoy, quiero dejar esto en tu vida, porque el poder de la invocación realmente va a atraer a Dios. Vamos a atraer a Dios, vamos a levantar a Dios de tal forma que Él pueda tener misericordia de la humanidad. No sé cómo hacerlo, en el sentido de no tengo dirección, no sé si algún ministerio la ha tenido. Entonces esa expectativa en algunas personas están dejando, es a Dios, que no lo están dejando bien parado, porque dicen, pero ¿por qué hace 20 días oramos y se dijo que ya estaba decretado y que Dios lo había mostrado y que ya se iba, y por qué se está intensificando? Creemos en que dos cosas sí podemos hacer: humillarnos, adorarle en humillación y pedirle que por favor sane nuestra tierra y que intervenga. No creo que o no tengo la dirección, no sé si Dios utilizará a alguien para que pueda hacerlo. No sé, no lo tengo claro en mi corazón si va a pasar así. Tengo claro que necesitamos invocarlo, porque dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y la humanidad necesita ser salva, no solamente para ir a la vida eterna, sino ser salva en este momento de este COVID-19. ¿Cómo ser salvo? Invocando el nombre del Señor. ¿Cómo invocarle? Hay algo que está antes de invocar, tiene que ver un poco con invocar, pero que exactamente no nos lleva a tener la plenitud de lo que es invocar, y es evocar. Evocar es la acción que se hace a veces antes de invocar, pero muchas veces nos quedamos en ese primer paso. Y
quiero avanzar un poco más y mirar, por ejemplo, la situación del pueblo de Israel cuando estuvieron esclavos en Egipto. En Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 16. Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 16. ¿Cómo vivían en la esclavitud este pueblo de Israel? ¿Cómo vivían esclavos en Egipto? Dice Éxodo 1, 13 al 16, capítulo 1, versículo 13 al 16. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. No dice solo que los esclavizaron, sino cruelmente a los israelitas. Esto era dirigido solo al pueblo de Israel. Por eso algunas cosas que están tipificándolo como que lo que está pasando hoy, esto estaba dirigido solo al pueblo de Israel. Esto que está pasando ahora, vuelvo y lo repito, no está dirigido solo al pueblo de Dios. Esto está dirigido a toda la humanidad. Bueno, no dirigido, está permeando a toda la humanidad. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida. Me gustan esas palabras, cruelmente a los israelitas, y les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifrá y Puá, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Usted lee después, en la noche y mañana, todo el relato, y se va a dar cuenta de la bendición de lo que hicieron estas personas. Solo quiero que veamos la situación como era dura, una situación de esclavitud, una situación de amargura, una situación terrible, muy terrible, la que vivía este pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 12, versículo 14, viene la salvación de Dios a través de algo que se llamó la Pascua. ¿Qué fue la Pascua? Algo que Dios trajo, algo que Dios sacó para liberar al pueblo de Israel. La Pascua no fue un ataque ni de Faraón, la Pascua no fue un ataque satánico, la Pascua fue ideada por Dios para afligir y romper el corazón de Faraón y darle libertad a su pueblo. Como no vino de las primeras, Dios envió plagas, Dios lo hizo, todo lo hizo Dios hasta que sacó a su pueblo. Entonces la Pascua era ya el día que Dios dijo: ahora sí van a salir, van a ser libres, y entonces van a preparar toda una Pascua. Quiero sobresaltar esto para lo que estoy compartiendo, que es cómo invocar a Dios. Lo primero, Éxodo capítulo 12, 14 dice: y este día os será en memoria. ¿Para qué fue la Pascua? Entre otras cosas, sí, para liberar, para hacer todo lo que Dios hizo. Quiero resaltar, para que lo recordaran, para que hicieran memoria. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Celebrar que una vez Dios les sacó de Egipto. Él les dijo: tienen que recordarlo, tienen que tenerlo metido entre ceja y ceja, y cada año, por favor, celebren que un día lo saqué de la esclavitud. Hoy algo tan poderoso, un testimonio de una mujer cristiana, entre comillas normal. Ella no se creía ni pastora, ni algo así, como que Dios no la podía utilizar, y hoy tomó y se levantó con una palabra que el Señor está dando. Con lo de ayer, esfuérzate y sé valiente, y elaboró un comunicado y lo envió a todas sus compañeras de trabajo. Pero en el comunicado decía quién era Dios, cómo acercarse a Dios, cómo hacer la oración de venir a Dios y cómo tener la paz de Dios en su corazón, y les decía cuánto les amaba y cuánto les abrazaba y cuánto les extrañaba. Y la bendición ha sido tremenda. La gente diciendo: voy a repetir esa oración, voy a tener a ese Dios. Muchas gracias, me llegó en el momento justo. Y ella dice: no lo creo todavía que yo haya hecho eso. Porque siempre ella seguramente había pensado que eso era solo reservado para gente muy especial, pastores o cosas así. No, todos somos hijos del mismo Padre. Y no tenemos que preguntarle al mayor: mire, ¿cómo lo hacemos allá? No. Pero entonces, ¿por qué unos, Rodrigo, saben más que otros, y por qué unos ayudan a los otros?
porque unos son más viejos que otros. Entonces los más viejos le dicen a los más jóvenes por dónde va el asunto. Y los más viejos le dan la ropa nueva, la ropa vieja. No, aquí también todos podemos tener calzado nuevo, anillo nuevo y traje nuevo. Pero es la única diferencia. Todos somos hijos del mismo Padre, unos más viejos que otros. Y recuerden que los más viejos son un poco más sabios. ¿Por qué? Porque se saben, porque han recorrido. Y como hemos cometido más errores que los que hasta ahora van a cometer errores, todos esos errores que hemos cometido, entonces ahora les decimos cómo no cometerlos. Muy bien. Entonces les hizo libres. ¿Para qué? ¿Para qué les hizo libres? Libres para que caminaran hacia la tierra prometida. Había un norte. Ustedes iban a ser libres para ir a la tierra prometida. Sí, todos vamos para la tierra prometida, pero van a pasar por un camino para llegar a la tierra prometida. No importa, vamos para la tierra prometida, pero van a pasar un camino. Así que quiero que miremos Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 40. Éxodo capítulo 12, versículo 37 al 40. La Pascua, una fiesta para que la recordaran, una fiesta para que la tuvieran, por generaciones, por estatuto perpetuo la celebraran. Y Éxodo capítulo 12, versículo 37 en adelante dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y tampoco las mujeres. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Pues no había leudado todavía la masa, estaban preparándola cuando les tocó: ya salga todo el mundo corriendo, abrieron la puerta, somos libres. ¡Uf! Todo el mundo salió corriendo, dice, porque al echarlos fuera los egipcios, ni siquiera se escaparon. Fue que los egipcios les dijeron: por favor, váyanse. Lea toda esa historia, es espectacular, es muy linda. Váyanse. Así que ellos estaban haciendo la comida cuando los botaron, y dijeron: váyanse, ya son libres, por favor, no lo quiero ver más aquí. Dice que no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, qué impactante la cifra, 430 años. En ese tiempo pues había gente que vivía más o menos eso. Y yo creo que algunos más. Pero llevaban 430 años de esclavitud. Por lo menos 4 o 5 generaciones. 430 años siendo amargados. 430 años siendo utilizados, vejados, haciendo todo tipo de trabajos. Y ahora viene Dios con la Pascua y los libera. ¿Cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar esto? En las naciones se levantan los monumentos para no olvidar lo que pasó. El monumento a una bandera, el monumento a un sitio de libertad. ¿Por qué? Porque hay que levantar un monumento. Más adelante vamos a hablar de esto, para recordar. Y cada año se hace un acto, cada año se hace algo para recordar, para tener memoria. Cuéntame, si tú hubieras vivido esos 430 años, pongamos que duraste 800 años, pero 430 de los 800 que viviste fue esclavo. Dios te saca de la esclavitud. ¿Te acordarías que un día fuiste esclavo? Y que Él te sacó 430 años. ¿Cómo vivieron en ese desierto? Porque apenas la masa, y eso la sacaron así como venía, medio cocida para medio comer por el camino. No habían ayudas de gobierno, no habían mercados, no había nada. Claro, este es otro caso. Estoy solamente llamando estos versículos y esta palabra para compartir acerca de el poder de invocar a Dios. No para hablar de lo que está pasando ahora, que es esto, no. Vamos aquí otra vez. Éxodo capítulo 16, versículo 4. ¿Cómo fue que ellos se sostuvieron
todo ese caminar hacia la tierra prometida, ya siendo un pueblo libre. Después de 430 años, yo creo que salían saltando, cantando, brincando. Fue una cosa tremenda. Final de 430 años de esclavitud. Llevamos meses en algo y estamos gimiendo, Señor, ten misericordia. ¿Cómo esta gente 430 años? ¿Cómo lo hicieron? Porque dice que Dios no los colocó por el camino de los filisteos, porque ellos como esclavos, caminando un camino de los filisteos le hubieran salido a la guerra y ellos todavía no eran guerreros. Ellos eran esclavos libres. Dios tenía que hacerlos guerreros. Es otra palabra que yo tengo por allí que se llama de esclavos a guerreros, como 6 o 7 horas que comparto, todo como el Señor no solamente quería hacerlos libres, sino como quería hacerlos ¿qué? Guerreros. Pero Dios no los metió por el camino de los filisteos porque ahí iba a haber guerra y ellos no estaban listos para la guerra. Entonces Dios los llevó a que dieran la vueltica por el desierto. Por allí por el desierto, un camino de, algunos dicen 9 días, otros 14 días, en fin. Éxodo 16:4 dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Tengo esa palabra bien fuerte en el día de hoy, haré llover pan del cielo. Me quedo con haré llover, haré llover, haré llover. Tengo fuerte en mi corazón que una de las cosas que va a pasar sobre la humanidad es que va a llover. Va a llover, no sé qué va a llover, no sé qué va a llover, pero Dios va a hacer algo tan poderoso como lo hizo con su pueblo, con toda la humanidad. Va a llover, dice, y haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Claro, si Dios le da al pueblo de Israel, le da suficiente pan para 40 años, pues dice, ya salió a agarrar pan, sí, ya agarré el pan para 40 años, pero salga a bendecir a Dios. No, ya salí una vez a bendecirlo, ya me dio lo de los 40 años, ya para qué voy a salir. Entonces, como Dios quería saber si ellos iban a andar en su ley o no, entonces se las dejó día por día. Quiero que cada día salgan y que cada día me tengan que dar gracias. Dependencia se llama esa palabra, dependencia. Porque el Señor Jesús dijo también en el modelo, en el esquema que nos dio, formato de cómo entrar en la gloriosa presencia de Dios y bendecir su nombre, danos el pan de cada día. Dependencia. La colocó cortica, dicen en algunas partes, la colocó cortica. Si usted cada día no sale, no come. Después el apóstol también se lo dijo, el que no trabaja, no come. El que no salía del campamento, el que no salía de lo normal, el que no salía de la rutina a buscar el pan de cada día, no comía. Ahora, el que salía, porque quería ser más especial y más espiritual que los otros, y se llevaba doble porción, se le llenaba de gusanos. Es un asunto de cada día, recoger cada día el pan, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Cada día el pueblo tenía seguro su pan. Cada día en la mañana todos salían a comer el alimento. Los alimentaba totalmente para todo el día. No tenían qué poder tenía este alimento, cuál era la composición real de este alimento, que era total. Como las 2, 3 pastillitas que algunos se toman cuando van a la luna y ya quedan, por una semana quedan llenos, por 3, 4 días. El camino, hemos hablado estos días de que la presión saca la realidad del corazón. El camino es un camino que tiene montes, que tiene colinas, que tiene valles, que tiene ríos, que tiene frío, que tiene calor. Y el camino hace en el corazón de la gente mella, toca. Números capítulo 11, versículo 4 y 9, para terminar esta noche. Números capítulo 11, versículo 4 y 9. Números 11, 4 y 9.
Y con esto quiero hablar acerca de evocar, porque he escuchado mucha evocación en este tiempo y es lo normal del ser humano. El ser humano empieza a evocar, es recordar, a añorar. Wow, es que yo añoro mi sitio de trabajo, yo añoro el restaurante, yo añoro el paseo, yo añoro las amistades, yo añoro el ambiente donde me desenvolvía, añoro las diversiones que tenía, añoro, alguien mandó por allí como una caricatura que decía, usted quiere ser paciente y muestra a alguien en la casa. ¿Usted quiere ser paciente? ¿O quiere ser paciente y muestra a alguien en el hospital? Hay dos formas de ser paciente. O paciente en la casa o paciente en el hospital. Evocar es una acción que sale de adentro y se exterioriza. Evocar viene de lo que está dentro de mí, no de lo que está afuera. Yo no puedo evocar, ay, mire, yo recuerdo algo que no he vivido. No, si no lo he vivido, no lo puedo evocar. La evocación viene de algo que yo haya vivido y que esté metido en mi memoria. Ahora, ¿recuerdan qué fue lo que dijo el Señor que ellos deberían de meter en su memoria? La Pascua, la libertad. El día, bueno, yo me imagino ese día. Yo no sé si hay películas sobre la Pascua, pero debe ser una sola película que hicieran sobre solo la Pascua. Esa salida de ser apoteósica en medio de todo. Pues no salieron con vestidos y trajes espectaculares y todos suntuosos. No, pero era corriendo la gente en libertad gritando. Y estos egipcios ya sin soportar más, váyanse porque nos vamos a morir, váyanse. Les entregaron todo lo que tenían, les entregaron dinero. Que esa es otra palabra, lo despojaron, despojar. No solo salieron, sino que despojaron también. Y Dios les dijo, guarden eso en su memoria y celébrenlo de generación en generación. Los alimentó todo el camino, les colocó la nube de día, la columna de fuego en la noche, todo eso que usted puede leer, todo eso, todo eso. Y ahora sí vamos a leer Números 11, 4 al 9. Para evocar, ¿evocamos para seguir o evocamos para regresar? Normalmente la gente evoca para regresar. Ay, ¿cuándo volveremos a tener tiempos como aquellos? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. La evocación empieza a través de un deseo del hombre, un deseo de nosotros. Y ese vivo deseo nos puede llevar a nosotros los cristianos a orar de alguna forma, a decir algo, tranquilo, esto pasa, aguante, resista, vamos poco a poco, duerma más de lo normal, haga tal, y un poco de métodos porque es el deseo del ser humano, no está mal porque es el deseo, nadie desea que eso siga más. Lo que más deseamos como seres humanos es que ya se acabe este asunto que es como una pesadilla, como si estuviéramos en Hollywood, pero de verdad y no nos van a pagar. Es una cosa tremenda. Un vivo deseo significa un deseo que estaba recobrando vida. ¿Por qué? Porque recordar es vivir. Cuando yo recuerdo en evocación, es como si estuviera viviendo el momento. Y hay gente que dice, es que ahora recordándolo es como si lo estuviese viviendo, porque es la evocación. Y este es un tiempo donde he escuchado por diferentes plataformas, en noticieros, en comentarios, en compartir, en tanta gente evocando. Cuando estábamos hace 2 meses, cómo quisiera volver a lo de hace un año. Wow, y es evocar. Y eso nace de un vivo deseo. Y los hijos de Israel también se metieron con ellos a evocar, también volvieron a llorar. O sea, el deseo era tan fuerte que empezaron a llorar. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Quién nos diera a comer carne? Salían todos los días a comer su maná cada día. Ese era el alimento que Dios les daba. Lo que ellos deseaban era ¿qué? Carne. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, ahora viene la memoria, vamos a ver qué había en la memoria de este pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que quedó en la memoria de esta gente que pasó algo tan apoteósico como la libertad?
de 430 años de esclavitud. Y nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Sí, cuando uno lee esto se queda uno como, ajá, ¿y quiénes son estos? ¿Que comían de balde? Y yo no sé cuánto pescado se comían, porque eran esclavos. Sería un pescado para 50 o para 100. Y que lo comían de balde. Hacían todos los trabajos, como un esclavo. Y se estaban acordando de eso, no se acordaban del Dios que los había sacado de 430 años de esclavitud. La memoria del deseo del ser humano lo va a hacer acordarse de lo que comía, de lo que saboreaba, de lo que más le gustaba. Pero la memoria humana no va a permitirnos acordarnos de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque tiene que estar ligada a la fe. Tiene que estar ligada a un quién, que es Jesús, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dejaron de oír la palabra de Dios durante 430 años. Ahora viene algo tan impactante sobre la vida de ellos. Pero ¿qué va? Eran 430 años de mente de esclavitud, de forma de vida de esclavitud, de patrones de esclavitud, de la forma de hablar de los esclavos, de la forma de vestir de los esclavos. Por eso digo, no es religión. Es un sistema de esclavitud que lo traían dentro de su corazón todavía. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y el proceso de los invocadores es no solamente los que salieron del mundo, sino los que ya sacaron el mundo de ellos y ahora creemos. Y esta vida que ahora se vive sola por la fe en Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Y si está escrito y si está allí colocada, pues yo la quiero, yo la amo. Eso es lo que yo quiero. Se acordaban de los pepinos, de los melones, o sea, aparentemente no eran esclavos, de los puerros, se acordaban de las cebollas y los ajos, hasta de eso se acordaban, pero nadie se acordaba del Señor que los libertó. Y ahora nuestra alma se seca. Descanso para nuestra alma, vamos a tener que cambiar el título, ¿eh? Agua para el alma seca. Bueno, eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si tú supieras quién habla contigo, yo te instalaría dentro de ti una fuente que salta y que da agua perpetuamente y no tendrías que volver a salir a recogerla. Es lo mismo, un alma seca. ¿Qué es el alma? Usted ya sabe qué es el alma porque lo hemos visto. Váyase al video número no sé cuál. Allí está, descanso para el alma, y usted va a entender todo lo que es el alma. El alma, el problema de la humanidad es el alma, el problema del ser humano es el alma, está en el alma. El alma seca, pues nada sino ese maná ven nuestros ojos. Reacciono siempre como Rodrigo cuando leo esto. Solo tenían el maná, solo tenían a Cristo. Como Pedro en la barca vacía, solo tenía a Jesús. Lo tenían todo. Lo tenían todo. Él es la plenitud, Él es el que lo llena todo en todo. Hay gente que dice, solo tengo a Jesús, pero quiero algo más. Quiero algo diferente. No tiene a Jesús, porque si está Jesús, lo tenemos todo. Solo ese maná ven nuestros ojos. Y ahí describe el maná, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, después descendía el maná y se ponía sobre él. Lo comían fresquito, lo comían fresquito. Evocaban para regresar. Tenían los pies en el camino hacia la tierra prometida, pero el corazón todavía en Egipto. No se acordaron que Dios les dijo que la Pascua era para tenerla en la memoria. Se les borró la memoria de lo que Dios hizo, y cuando se les borra la memoria de lo que Dios hizo, recuerden, se me fue lo que Dios dijo.
No me acuerdo de lo que Dios hizo, por lo tanto entrego lo que Dios me dio. Déjame orar. Y si tú estás viendo este video por primera vez y dices, yo quiero invocar también, Rodrigo, pues yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, en tu vida, en este mismo momento, y que Jesús pueda ser el Señor de tu existencia. Si tú ya tienes a Jesús viviendo en tu corazón, pues yo te invito a que nos unamos en oración, porque necesitamos volver a recordar, a tener memoria, pero memoria de lo que Dios hizo. Y necesitamos pasar de evocar a invocar. Esto es evocar, traer de lo que tengo acá para dañar lo que está allí. Invocar es un paso más, que es lo que vamos a continuar en el día de mañana. Quiero dejar que Cristo venga a tu corazón. Abre tu corazón. El Dios que te creó es un Dios que te ama de tal manera que dio a su único Hijo para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Cierra tus ojos y repite conmigo, por favor, esta oración. Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Dios y Salvador. Yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Perdona mis pecados. Y ahora te pido, Señor, que tomes toda mi existencia, lo que soy y lo que espero ser. Anota mi nombre en tu libro de la vida. Y te doy gracias, porque no solamente eres mi Salvador, sino también mi Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mando un abrazo, Dios te siga guardando, bendiciendo. Seguimos caminando el camino día por día, cosa por cosa y paso a paso. Mejores son dos que uno. Recuerda, viralicemos adoración en humillación. Cuídense, por favor. Naturalmente hagamos lo que tenemos que hacer y sigamos creyendo. Dios enviará lluvia, lluvia, lluvia en el nombre de Jesús.